Hola hermanos de la iglesia, hermanas de la iglesia Nazaret, qué bendición poder comunicarnos a través de este medio, de las redes sociales. Esta tarde estoy con el pastor Teo tratando de encontrar una perspectiva bíblica a los temas cotidianos y especialmente a este tema del virus que nos ha sorprendido a nivel mundial y ahora en el país al escuchar al presidente dar las recomendaciones que toda la población debemos de seguir. Surgen varias preguntas. ¿Cómo el creyente debe de vivir su fe en un tiempo como este, un tiempo de crisis? Y me encantaría platicar con el pastor estos minutos para tratar de entender este tema de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios sabe dónde comenzó el virus, Dios tiene el poder para detenerlo y comprender que Él gobierna, que Él reina, como dice Daniel capítulo 4, versículo 35 en labios de Nabucodonosor, que Dios hace lo que Él quiere y nadie puede detenerlo. Y como creyentes creo yo que debemos de entender esto, ¿no? El tema de la soberanía de Dios. Surge una pregunta, pastor. ¿Cómo debemos de asimilar este tema de las enfermedades, de la muerte? De alguna manera llegamos a pensar que como creyentes estamos exentos de las epidemias, de los virus. ¿Cómo lo entendemos a la luz de la palabra, el tema de las enfermedades, de los virus, de la muerte misma, ¿no? Bueno, esta es una pregunta muy importante y especialmente ahora que estamos viviendo tiempos difíciles. La Biblia habla de que van a haber tiempos difíciles y quizás este sea uno de ellos, de los tantos que han habido a través de la historia, porque como ahora que estamos enfrentando a nivel mundial una pandemia con el coronavirus, pues han habido otras pandemias que han sido, creo, mucho más graves, ¿no? Porque han matado más gente, ¿no? Pero quizás para responder a su pregunta y para nuestra audiencia, para que los hermanos tomen a partir de la Escritura qué es lo que dice la Biblia con respecto a las situaciones que estamos viviendo. De hecho, el Señor dijo que en el mundo íbamos a tener muchas aflicciones, ¿verdad? Pero que no temiéramos, que no tuviéramos miedo porque Él ha vencido al mundo. Pero eso no significa que como creyentes no vayamos a sufrir de enfermedades, o vayamos a pasar otro tipo de pruebas. Y ante esa situación debemos de considerar que todos nosotros, como todo el mundo, estamos sujetos, ¿verdad?, a padecer de enfermedades, aún de morir. Uno se pregunta siempre por qué, si era un creyente y era un creyente fiel, era un buen creyente, era muy disciplinado y murió, porque estamos sujetos a la muerte, ¿verdad? Y quizás decir de que incluso algunas veces para los creyentes estas cosas pueden también ser de una bendición, como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Quizás decir una palabra antes de dar una respuesta bíblica es que y yo hacer un llamado a todos nuestros queridos hermanos y amigos que nos puedan estar viendo o escuchando, que este es el tiempo en el cual no debemos de entrar en pánico, ¿verdad? Es decir, creo que el pánico podría ser peor que la misma enfermedad, porque la gente podría entrar, es decir, en una psicosis innecesaria, ¿verdad? Es decir, y eso sería mucho más peligroso que el mismo problema del virus. Tomar todas las medidas preventivas, todas las medidas que se nos están diciendo, es decir, por las instituciones del gobierno, tiene sentido, vale la pena y hay que acatar todas, digamos, las recomendaciones necesarias para prevenir esta enfermedad que no estamos nosotros exentos, ¿verdad?, que podía llegar. Aunque se tomen todas las medidas, eso es una posibilidad. Pero en todo caso, es decir, creo que debemos de estar conscientes de que nosotros no somos inmunes, ¿verdad?, a las enfermedades, a ningún tipo de enfermedad. Puede ser el coronavirus, puede ser, digamos, el Zika, puede ser dengue, puede ser cáncer, puede ser cualquier otra enfermedad.
Pero como creyentes, ¿verdad? Nosotros debemos de estar conscientes, ¿verdad? Y no pensar de que nosotros somos inmunes como creyentes a las enfermedades y no entrar tampoco en discusiones como pensar de que, bueno, Cristo murió en la cruz y por su llaga fuimos nosotros curados de las enfermedades. Algunas veces, ¿verdad? Tomamos esto como un amuleto. Y es verdad que Cristo, ¿verdad? Es decir, tomó en su muerte, es decir, y llevó nuestras enfermedades. Pero yo pienso que las enfermedades que menciona la Escritura tienen que ver más con las enfermedades espirituales. Porque es verdad, nosotros hemos sido sanados del peor mal que puede, digamos, padecer el mundo, que es el pecado. Y de hecho los creyentes no estamos, digamos, libres del pecado, es por eso que nos enfermamos, ¿verdad? Muchas veces y generalmente, pues, las enfermedades son porque nosotros mismos estamos sujetos bajo la maldición, ¿verdad? Que la creación fue sujetada, dice, bajo esa maldición, pero ¿quién la sujetó? Fue el mismo Dios que la creó. Y así como Él la puso bajo esa maldición, pues también Dios está en un momento, en el futuro, no muy lejano, Él va a redimir esta tierra, este mundo de esa maldición, cuando Él establezca su reino, cuando dice que las maldiciones que la tierra fue sometida serán retiradas, y entonces los niños no van a morir mientras no cumplan 100 años, ¿verdad? Y que el pecador será maldito en 100 años. Este va a ser, digamos, un tiempo de mucha bendición. Bueno, quizás también sería interesante, pastor, que podamos escuchar y entender el tema del consuelo de Dios. La palabra de Dios nos dice, nos asegura que Dios en medio de las tribulaciones nos va a dar consuelo. ¿Qué puede decirnos sobre el tema del consuelo de Dios, del propósito de Dios en medio de estas crisis? Como creyentes aquí de la iglesia podemos dar testimonio que hemos sido, digamos, nosotros testigos de cómo nuestros hermanos se nos están adelantando, ellos mueren, se enferman, nosotros mismos nos estamos enfermando, pero el Señor tiene un cuidado también especial con nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso también tenemos que considerar de no estamos solos, ¿verdad? No estamos solos, tenemos el consuelo de la palabra de Dios, tenemos nosotros como creyentes, creo que tenemos la bendición más grande de que podemos confiar en el Señor en medio de las pruebas, en medio ya sea, digamos, de un rumor o en medio de la tormenta, ¿verdad? Es decir, podemos seguir confiando en el Señor porque Él es soberano, Él tiene control de todas las cosas y nosotros creo que podemos sacar algo bueno de todo esto que está pasando, ¿no? Porque como creyentes creo que este es el reto para poder crecer en nuestra fe, ¿verdad? Para que podamos también nosotros someter a prueba nuestra fe, nuestra dependencia del Señor, cómo está nuestra relación con Él, ¿verdad? Es decir, nuestra comunión con Él, si está bien o está mal, ¿verdad? Es decir, cómo estamos nosotros dependiendo en oración de Él, cómo está nuestro tiempo de lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo está nuestra relación con otros hijos de Dios, ¿verdad? Entonces podemos nosotros aprovechar para medir, ¿verdad? Esa relación con el Señor, sin entrar también, ¿verdad? En el otro extremo de pensar de que nosotros debemos de buscar a Dios solo en tiempos de crisis. No, creo que no. Los creyentes necesitamos estar conectados con el Señor siempre, ¿verdad? Necesitamos estar dependiendo del Señor en tiempos buenos y en tiempos malos. Pero los tiempos malos nos permiten detenernos, hacer un alto en nuestra vida y revisar, ¿verdad? Es decir, cómo no es nuestra comunión con Él y tenemos el mejor consuelo de la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, que Él no nos va a dejar solos, Él va a estar ahí para ayudarnos. Y yo creo que ese es el llamado, ¿verdad? A todos los creyentes a mantener la calma y a mantener nuestra confianza firme en el Señor, ¿verdad? A depender de Él y pase lo que pase, ¿verdad? Estamos asegurados en el Señor, ¿verdad? Bueno, quiero dar las gracias al pastor por haber acompañado
en esta tarde para grabar este video corto y encontrar una perspectiva bíblica en este tema del coronavirus y cómo debemos de vivir la fe. Queremos animarle a ustedes, hermanos, a congregarnos, guardando todas las indicaciones que se nos han dado. Como iglesia estaremos listos el día domingo, sujetándonos a las recomendaciones, indicaciones que el presidente y el gobierno nos ha dado, pero estaremos listos acá en las instalaciones de la iglesia. Los cultos seguirán en horario normal. Hemos acomodado las sillas del templo. Sabemos que nuestra primera reunión no sobrepasa el número que se ha dictaminado. La segunda reunión creemos que también no la va a superar, y las diferentes reuniones pequeñas tampoco alcanzan ese número. Pero le animamos a congregarnos, si el Señor nos da salud, juntos el día domingo para alabar al Señor, darle gracias y también interceder por algunas familias que de seguro estarán quebrantadas de salud. Que Dios les bendiga, hermanos.